Este es un seminario de filosofía, pero no de filosofía latinoamericana en el sentido clásico de lo que se ha hecho, sino sobre todo una propuesta de filosofía en perspectiva latinoamericana. Hemos diseñado entonces desde Montaña de Letras, que es una organización independiente, empezar a elaborar una difusión del pensamiento filosófico, de los saberes disciplinados y también de los indisciplinados. Se hará una certificación y por el momento contará con 5 sesiones. Esto está proyectado para otros eventos adicionales que espero asistan asiduamente. Lo hemos diseñado de la siguiente manera. Vamos a iniciar, es un seminario, una especie de conversatorio, también cátedra, pero no exclusivamente una cátedra. Alguno de los compañeros que componen Montaña de Letras hará alguna exposición desde un saber filosófico como tal y de un problema como tal, y habrá una sesión de preguntas que se le harán al invitado como tal. Entonces, quisiera compartirles el programa de lo que vamos a hablar nosotros en el día de hoy. Tenemos que la sesión de hoy es la lección inaugural. En ella nosotros pues hablaremos de qué va el programa como tal, cuáles serían nuestros temas de las 5 sesiones como tal, y presentar a nuestro conferencista, a nuestro primer conferencista, que celebrará nuestra lección inaugural. Tenemos entonces la primera cuestión, el saber de la filosofía como tal y las tareas del presente. Para eso tenemos la invitación, tenemos el apoyo de Sebastián Martínez. Él es un candidato a Magíster de Filosofía Latinoamérica y ha preparado una lección para que ustedes la escuchen como tal. Tenemos, antes de darle la palabra a Sebastián, quiero comentarles de cuáles son los temas que se tratarán allí. Uno es la lección inaugural de hoy, la filosofía y tareas que tiene en el presente. Otro es la filosofía pensada en la cotidianidad, pensar la filosofía desde la cotidianidad. Una tercera tiene que ver con el problema del hambre, una con la distinción entre decolonialidad y poscolonialidad, otra tiene que ver con las urbanizaciones, la urbanización en Latinoamérica, cuál fue el proceso de los procesos urbanísticos en Latinoamérica, y otro la relación modernidad-latinoamérica, para poder entender algunas temáticas. Esto no quiere decir que no nos enfoquemos en lo que se ha tratado como filosofía clásica, la filosofía occidental. La vamos a abordar desde nuestro humilde conocimiento, pero vamos a tratar de ser lo más críticos posibles con este pensamiento. Vamos entonces a mirar cuál es el sesgo que tiene esta filosofía que se ha abanderado como filosofía universal sin serlo, que sería la filosofía de carácter eurocéntrico. Y aclaro que esta distinción entre filosofía como tal, con pretensión de universalidad, y la filosofía que se hace en Europa, es el corazón de esta discusión, es esa pretendida similitud en lo que se entendería como la filosofía sin más, y una filosofía que realmente es provinciana, la filosofía hecha en Europa y desde Europa con categorías pensadas desde su propia realidad histórica y cultural, y que no es provinciana justamente porque no refleja las condiciones históricas, culturales y materiales de los demás pueblos de la tierra. Eso supone una serie de debates. Yo sé, tal vez muchos de los que están convocados, los que están viendo esta charla, disentirán con nosotros y estarán abiertos entonces también los espacios para que usted pueda hacer la pregunta, pueda hacer el comentario. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo creo que ya he esbozado un poco el espíritu de este seminario. Ahora, les quiero decir cómo va a ocurrir, cómo se va a adelantar la cuestión. Primero se presenta
el seminario, la temática, lo que se va a tratar. Luego al invitado especial que nos va a hacer una charla más o menos de 20 minutos y en el cual estaremos interactuando con él, es decir, el presentador y el invitado, para evitar que haya o sea, para permitir cierto orden en la sala, por lo menos acá en esta plataforma, pues hay la posibilidad de que los participantes hablen, pero vamos a evitar en su momento eso, ¿sí? ¿Por qué? Es por una cuestión de orden y para que no se colapse la página, la reunión como tal. Luego de eso, de que él haya hecho o ella haya hecho su exposición, daremos unas preguntas y luego recogeremos 2, 3 o 4 preguntas de los invitados para poder realimentar, para poder criticar, para poder cuestionar las palabras de nuestro invitado y así daríamos cierre. Estamos calculando más o menos una hora, hora y media de cada sesión y esperamos que sea no solamente de su agrado, sino también que sea altamente productiva. Entonces vamos a darle la palabra a Sebastián Martínez Chavarría. Él es egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y, como les decía, está haciendo su maestría en Filosofía Latinoamericana por la Universidad Santo Tomás. Y hoy nos va a hablar del desafío que tiene la filosofía ahora, en la actualidad. ¿Cuáles son esos desafíos? Entonces, queremos darle la palabra y bienvenido, Sebastián, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Es un placer, es un privilegio estar acompañándolos aquí en este proyecto que se monta Montaña de Letras. La idea pues es que las reflexiones filosóficas que emerjan aquí sean filosofía para no filósofos. Ese era el lema que estábamos pensando cuando emergió esta idea. Y bueno, entonces para comenzar la discusión, la lección inaugural que pensábamos estaba encaminada a entender esto que llamamos filosofía en el presente. Entonces, cuando comenzábamos la disertación, la pregunta que emergía aquí, la necesidad más bien de exponer una filosofía que se piense en el presente, pues partía de un texto muy particular que es el mito de Sísifo de Albert Camus. Albert Camus inicia este texto muy particular del mito de Sísifo preguntándose por la pregunta, valga la redundancia, filosófica por excelencia. ¿Vale la pena vivir la vida o no vale la pena vivir la vida? Responder a esta pregunta, entonces, permite comenzar a abordar el problema de las tareas del presente. Entonces, resulta que la vida humana, en este momento, en el presente, en la cotidianidad, está inundada o está llena de un montón de situaciones que nos va a permitir comprender cómo es que el ser humano se desenvuelve en su cotidianidad. Entonces, de acuerdo con esto, la idea de si la vida vale la pena ser vivida o no es una premisa que nos comienza a articular el pensamiento de qué es esto que tenemos en la cotidianidad. Entonces, la cotidianidad nuestra de los seres humanos en medio de la pandemia, que además se volvió un tema de reflexión cliché dentro de la filosofía, porque Byung-Chul Han, Slavoj Žižek, Raúl Sivech, y bueno, todos estos que han compuesto el sancocho de Wuhan, le digo yo, pues comenzaron a pensar que la pandemia es el momento óptimo para reflexionar filosóficamente. No obstante, dentro de la crisis estructural que vive el mundo, pues la filosofía se hace más necesaria. Entonces, ¿en qué medida la filosofía nos ayuda a comprender si la vida vale la pena o no vivirla? Camus va a postular y va a decir en este ensayo muy, muy interesante del mito de Sísifo que la única forma de resistir, o sea, de vivir filosóficamente, es bajo la idea de la absurdidad. Es decir, existe como tal, existe el sufrimiento, existe como tal el padecimiento continuo, ¿cierto? El Sísifo, que es este personaje griego que tal como Prometeo se le revela a los dioses y entonces está condenado a subir hasta la punta la piedra, y entonces dice Camus,
Él cuando llega a la cima encuentra la felicidad, pero vuelve y tiene que volver a comenzar. Eso es lo que llamamos pues toda la tristeza y toda la situación que implica la vida. Entonces, en la búsqueda por una respuesta, la búsqueda por una respuesta filosófica de la vida nos lleva entonces a aterrizar que el pensamiento filosófico ha de ser el elemento central de esto de esto que estamos viviendo en la cotidianidad. Entonces, la pregunta subsecuente o subsidiaria que emergería en esta situación es, bueno, ¿vale la pena vivirla? ¿Cómo vivimos cotidianamente la vida desde la perspectiva de la filosofía? Entonces, comienzan a emerger preguntas que tienen que ver con los problemas elementales de la cotidianidad, la felicidad, la tristeza, las situaciones en donde nos vemos abocados al ejercicio de la reflexión. La filosofía entonces se constituye en un elemento que nos permite develar aquello que no tenemos en la cotidianidad aparente. Entonces, cuando comenzamos a reflexionar filosóficamente la vida cotidiana, vamos a comenzar a encontrar que en ese ejercicio de la cotidianidad, aquello que se nos manifiesta ante los sentidos no es tal cual como se nos manifiesta. Entonces, la filosofía o el pensamiento filosófico comienza a constituirse en un elemento develador. O sea, develamos aquello que ante los ojos se nos presenta como una forma de apariencia. Y esto resulta imperativo en el presente, en el marco en el que nos vemos abocados a unos fenómenos tan supremamente complejos. No solamente es el ejercicio de la pandemia, sino es todo lo que estructuralmente el sistema trae, el sistema económico, el sistema de vida que se implementa y cómo la necesidad de pensar filosóficamente ese mundo que se nos presenta, pues resulta ser una tarea imperativa para dos cosas fundamentales. Una, para lograr, como dice Camus en el texto del mito de Sísifo, la vida más llevadera, y por otra parte, hacer formas o encontrar formas de resistencia. Entonces aquí comenzamos a comprender que el pensamiento filosófico no es exclusivamente la labor de unos intelectuales y un ejercicio de la razón, como pensaría Descartes, ¿no? Y ese es el problema de la filosofía occidental, sino es más un ejercicio que emerge de la cotidianidad. ¿Y por qué pensamos que la filosofía emerge de la cotidianidad? Porque algunos nos criticarán y dirán, bueno, pero entonces pensar la filosofía resulta ser algo común a todos, que todo el mundo puede realizar. Entonces nosotros responderíamos, partir de la cotidianidad es comprender al ser humano como un ser menesteroso o necesitado. El ser humano en la cotidianidad es naturalmente necesitado, necesita de las cosas. Entonces, si lo analizamos en abstracto, ¿sí? Es decir, que en un simple pensamiento, y pensamos en un hombre que está solo o en una mujer que están solos, aislados, pensemos en Adán y Eva, son sujetos de necesidad que se relacionan con la naturaleza de una manera directa. Entonces, yo tengo hambre, voy, cojo el fruto del árbol, lo como, satisfago mi necesidad. En ese proceso, diríamos, no hay reflexión. ¿Dónde emerge la reflexión filosófica? Y esto es lo interesante de propuestas como, por ejemplo, el materialismo histórico, que nos permite comprender que en el momento en el que yo tengo una necesidad y el satisfactor no está a mi alcance, pues yo debo conseguirlo. ¿Y cómo lo consigo? Con la transformación del mundo. Y la transformación del mundo va a requerir necesariamente que yo haga un proceso de reflexión y de pensamiento. Por eso las ideas, contrario a lo que mucho de la tradición occidental nos ha presentado, las ideas también son efecto de la producción. Y entonces el ejercicio cotidiano, que es un ejercicio de producción, nos lleva a reflexionar sobre aquellas ideas que nos permiten el desenvolvimiento de la vida. Entonces la filosofía se constituye tanto como la necesidad de comer en una necesidad fundamental. Por eso el presente ha de estar impregnado por la filosofía. ¿Y por qué? Porque pensar filosóficamente un problema
implica no solamente analizar una existencia abstracta, no solamente es la elaboración de conceptos, porque eso también es tarea de la filosofía, y por eso quienes se dedican a la filosofía como una técnica específica, pues entonces podrán elaborar conceptos, ¿cierto? Pero entonces, en el presente, la labor del presente es asumir el pensamiento filosófico, y por eso nosotros hacemos aquí una apología de la filosofía, porque el modelo económico imperante nos ha hecho bajo las lógicas de la productividad, pero una productividad no entendida desde la capacidad creativa del ser humano, sino desde la repetición constante, nos ha hecho creer que los saberes, digamos, los saberes humanos son menos válidos que los saberes técnicos o prácticos o científicos. Entonces, en ese orden de ideas, la filosofía pues tiene que comenzar a debatir. ¿Y por qué comienza a debatir la filosofía? Porque es que la humanidad, si bien se ha construido a partir de técnica, también requiere la reflexión de sus problemas existenciales más elementales. Entonces la filosofía está en la capacidad de enseñarnos o de permitirnos pensar los problemas políticos. El problema político, el problema del poder, por ejemplo, en estos últimos días que hemos visto una situación de abuso de poder y unos estallidos sociales, pues puede ser pensado desde la filosofía. ¿Y por qué? Porque la filosofía brinda las herramientas críticas para develar aquello que no está ante nuestros ojos. Y eso es lo que el mundo actual requiere. Por eso esto es una forma de apología de la filosofía, pero no de cualquier filosofía, sino de una filosofía que sea digamos, relacionada con la vida. Entonces, la filosofía resulta fundamental en tanto que afirma la vida. Por eso, una ética, que sería una de las ramas de la filosofía, en este sentido, pues resulta imperativo pensar problemas éticos desde la afirmación de la vida. Y entonces esto nos permite entender la política. ¿Por qué la política dentro del sistema económico capitalista es necrofílica, ama la muerte? Porque la intención final es la acumulación de unas ganancias a costa del trabajo de otro. Y entonces los sistemas políticos están abocados a defender esa forma. ¿Y por qué es antiético el sistema económico imperante? Porque el sistema económico está basado básicamente en la deshumanización del sujeto con la intención pues de producir ganancia. Y el teletrabajo así lo demuestra. Últimamente, toda esta situación de la pandemia ha permitido que las formas productivas se vayan transformando, se transformen las relaciones productivas, ¿cierto? Y entonces comenzamos ya no a producir en un espacio diferente a nuestra vida privada, sino dentro de nuestra vida privada. Y entonces ustedes en este momento están viendo una parte de quizás de lo que compone mi núcleo esencial, que es mi primer sitio, que es mi casa. Y entonces, entre la relación de lo productivo y lo vivencial, no hay ningún rompimiento. Entonces, aquí es donde la filosofía comienza a decirnos, bueno, ¿cómo develamos ese problema? ¿Sí? ¿Cómo develamos las situaciones o los problemas de un sistema que se caracteriza por defender la muerte? Y entonces, toda la filosofía ha de estar abocada todo el tiempo a defender la vida dentro de los aspectos cotidianos. Entonces, la cotidianidad resulta un papel elemental. ¿Y por qué la cotidianidad resulta un papel elemental? Porque el ejercicio de la reflexión es un ejercicio que todo el tiempo estamos nosotros plasmando. Y sobre todo el ser humano actual, el ser humano de la actualidad, es un ser el cual la cotidianidad es el único ser en el mundo que tiene. Y en la medida en que la cotidianidad está marcada por una serie de tensiones, una serie de preguntas, una serie de interrogantes, pues la filosofía allí comienza a jugar un papel importante. Por ejemplo, el ejercicio de pensarse la muerte es un ejercicio el ejercicio de pensarse la muerte es un ejercicio que todos los seres humanos lo hacemos. Por eso, pensadores como Martin Heidegger siempre están pensando en la posibilidad de vencer la muerte. O sea, el fin último del ser humano es la muerte y nosotros todo el tiempo estamos intentando
negar esa posibilidad de la muerte, estamos intentando postergarlo. Y nuestra vida cotidiana se centra en un ejercicio de evitarlo. Y entonces todo el tiempo esos ejercicios de negar la muerte, pues nos llevan a formas de reinventar las relaciones entre sí. Y eso es una de las tareas de la filosofía. Comenzar a permitir o a brindar las herramientas para develar aquellas preguntas que nos están cuestionando y que todo el tiempo implican un debate existencial de los seres humanos. Por eso, cuando en los sistemas educativos se defiende o se niega la necesidad de las ciencias humanas o se niega la funcionalidad de las ciencias humanas, esto resulta ser pues un craso error, porque lo que estamos dando es el salto a sociedades sin reflexión, ¿sí? Y entonces todo el esquema va a estar encaminado únicamente a centrarnos en la lógica de un ser que efectivamente lo único que hace es producir de manera mecánica, muy a la forma distópica, ¿no? De las novelas del siglo XX, producir hasta llegado el momento en donde su vida se acabó. Y ahí, entonces, entran en debate, por ejemplo, sociedades como las asiáticas, principalmente la del Japón, que los grandes impulsores de las reformas aquí, ya en el ámbito político, pues comienzan a verlo como un paradigma y dicen, sí, vea, Japón cerró las fábricas, sí, las fábricas de filósofos, o sea, cerró las facultades de humanidades, porque la filosofía finalmente no produce, ¿sí? Y esa idea de no producir, desconociendo, como les decía hace unos momentos, que el pensar también es un ejercicio de la producción, y en la medida en que yo reflexiono el mundo, pues también estoy interviniendo sobre él, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, es muy importante pensadores como William James o Charles Sanders Peirce, todo lo que tiene que ver con el pragmatismo, porque la pregunta no es si el filosofar es un saber puramente especulativo, que es lo que estos personajes critican y que uno también en un ejercicio de autocrítica de la filosofía tendría que proponer. Aquí la pregunta o la situación más bien es la filosofía cómo intercede de la realidad, ¿sí? Digamos que ahí hay un debate que nos permite ir entendiendo. Aquí estamos diferenciando una filosofía de la vida, una filosofía de lo concreto, una dialéctica de lo concreto, diría Karel Kosik, una filosofía de lo concreto que nos permite interpretar la vida cotidiana, versus una filosofía especulativa y que ha sido producto, como lo mencionaba el profesor Rogelio, de las principales sociedades europeas y demás. Entonces, para ir, digamos, cerrando las ideas que se han ido esgrimiendo aquí como un elemento que invita a la reflexión, entonces lo que nos queda por decir es el primer momento filosófico por excelencia es el momento de la realidad, del estar en el mundo. Cuando yo estoy en el mundo, comienza el proceso del filosofar. Por eso la elaboración de pensamientos, y en ese debate entra la filosofía latinoamericana, más allá de si existe o no existe una filosofía latinoamericana, una filosofía que emerja del continente o una filosofía colombiana, ¿sí? Yo creo que siguiendo mucho a Leopoldo hay que hacer filosofía sin más, pero esa filosofía tiene que ser una filosofía de lo concreto, de enseñar y de aprender y de comprender, a develar que esas relaciones de lo concreto están mediadas por cosas que a los ojos no son vistas. ¿Sí? Es el problema de romper con la alienación. Y yo creo que una de las funciones de la filosofía, si lo analizamos como este elemento constitutivo de lo cotidiano, es una herramienta para romper con la alienación o también con todo aquello que demuestra un velo sobre nuestra vida cotidiana. Y esto entonces también nos lleva a proponer que dentro de la cotidianidad del ser humano como ser menesteroso, pues la filosofía cobra también un papel de vital importancia. Y entonces es tan necesario ganar dinero, claro, para poder sobrevivir, pero también es necesario poder tener la oportunidad de filosofar. Y esto es una de los debates y de las luchas que
tenemos que seguir dando a aquellos que nos dedicamos a la filosofía, porque no puede ser el ejercicio del filosofar una labor exclusiva de una minoría, ¿cierto? Que además una minoría que pertenece a un sector determinado de la sociedad y que determina aquello que es la cultura, ¿sí? Como lo ha hecho Europa, ¿sí? Europa se ha rogado ser el centro de la cultura y evidentemente hemos tenido unos aportes enormes de la cultura europea, pero bajo esa lógica de determinar qué es filosofía, qué no es filosofía, quién puede dedicarse a la filosofía y quién no, es donde tenemos una fragmentación. Y en este momento, en sociedades como la nuestra, que tiene tantos problemas, pues se hace necesaria e imperativa la, la filosofía como un elemento de análisis de la realidad, como un elemento disruptivo en la realidad y que nos permita básicamente pensar aquello que ante los ojos no nos es visto. Entonces, básicamente, las tareas imperativas de la filosofía en el presente es ser develativa, ¿sí? Y no como un saber allí que nos va a conducir a la liberación o demás, sino más como una actitud de vida, como una afirmación de la vida. Las tareas imperativas de la filosofía es entender el ser y estar de los sujetos en un contexto determinado. Y por último, las tareas imperativas de la filosofía es mostrarle a la gente que en la actualidad que vivimos es necesaria llevar una vida filosófica. Y la vida filosófica es la vida de la reflexión, ¿sí? Entonces, recuperando un poco el pensamiento de Descartes, Descartes decía que vivir sin filosofar es como vivir con un velo allí en los ojos. Retomamos esta idea central y con esto concluyo para exponer que finalmente la filosofía nos ha de servir como herramienta para quitarnos ese velo de los ojos, tal como lo pensaba Descartes, aún con todas las críticas que podamos hacerle, para entender cómo es que esta realidad, que a veces se nos es ajena, pues tiene incidencias tan marcadas sobre nosotros. Muchas gracias por el tiempo, por escuchar. Supongo que preguntas hay muchas, entonces ahí nos abrimos el debate y volvemos entonces con el maestro Rogelio. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Enriquecedora tu intervención. Sí, son elementos que en general hay que asumirlos, hay que tomarlos para empezar a tejer un discurso. A mí me parece que tenemos un reto, varios de los retos que tenemos es, primero, saber, intentar redefinir qué es eso de filosofía, ¿sí? De alguna manera, lo que hace Sebastián es situar la filosofía en términos de la cotidianidad. Yo le agregaría, y es también una pregunta que te haría a ti, es la filosofía como producto del trabajo humano, ¿m? No como una elucubración de un alma desencarnada, sino producto del trabajo de los seres humanos, no sería solamente el privilegio de los europeos, por una parte. Por otra, eso significaría que todos los pueblos de la tierra, y lo que voy a decir puede sonar grave, pero a mí me gusta que suene grave para levantar precisamente la pregunta, todos los pueblos de la tierra han hecho filosofía, pero y esa filosofía supone una ruptura con sus mitos. Ahora yo agrego lo siguiente, la filosofía misma es ciencia. Yo considero que la filosofía es ciencia y cuando la ciencia supone que ya ha dado con la verdad, en ese momento se vuelve dogmática y ha perdido todo el sentido crítico que tiene. La ciencia, la ciencia actual, la ciencia que nos arrogamos los seres humanos, ha destruido el planeta. Y uno puede decir, pero ¿qué culpa tiene Stephen Hawking de eso? ¿O qué culpa tendría Carl Sagan del asunto? Y digo, no, no es tanto eso, sino el mito fundante en el que se ha instaurado ese tipo de ciencia, ¿sí? Es un mito más. Y ahí es donde me gustaría ver cómo podemos entrar a distinguir eso y con qué derecho, lo voy a decir con estos términos, con qué derecho sí podemos hablar de filosofía en pueblos no europeos. No sé qué puedas decirnos al respecto, Sebastián. Bueno,
Digamos que esta situación que plantea el maestro Rogelio, o esta condición de pensar la filosofía desde lo concreto, llevaría a una serie de reflexiones un poco más abstractas desde lo que tiene que ver con la historia de los pueblos y las posibilidades. Pero respondería concretamente a la filosofía, como bien lo enunciabas, es resultado del trabajo humano. El trabajo humano es la condición básica de cualquier ser humano, ¿sí? Valga la redundancia. Sin el trabajo no hay construcción de nada. O sea, no existe la superación de las necesidades y no existe la supervivencia humana en tanto animal mamífero que está desposeído de cualquier tipo de elemento biológico que le permita esa protección. Dicho esto, entonces la filosofía se podría realizar en cualquier pueblo. ¿Cuál es la condición o qué es lo que impide que a unas cosas, a unos discursos, a unos mitos, como lo mencionabas tú, se les defina como filosofía y a otros no? Eso tiene que ver y está muy sintonizado, primero con los procesos históricos, pero también con la imposición a la fuerza que se ha hecho de diferentes discursos. Entonces, dentro de esa lógica, esa imposición de otras formas de pensamiento, de unas formas de pensamiento sobre otras, y que lo podemos rastrear sobre todo en los elementos históricos como el colonialismo, el imperialismo, en todos estos procesos históricos que han convertido a otros pueblos en herramientas para unos fines de los intereses europeos, pues han opacado los sistemas de pensamiento. Yo creería que todos los pueblos pueden hacer filosofía, porque todos los pueblos producen, y al producir generan pensamientos, y esos pensamientos que se dan en su contexto, pues tienen, primero, por un lado, una pretensión de hacer postergar a la comunidad en donde emergen. Y segundo, pues asumen que esa idea es la idea de lo que sería todo el universo, que es lo que Enrique Dussel, retomando un poco a Heidegger y a Levinas, asume como el horizonte de sentido. ¿Cuál es el problema? Cuando ese horizonte de sentido no incluye las diferencias. Entonces, ahí es donde comenzamos a debatir. Uno dice, bueno, por ejemplo, los aztecas tenían unos sistemas filosóficos bastante particulares, bastante interesantes, pero también entraban en esa lógica de dominación. Entonces yo creo que el ejercicio no es preguntarse si un pueblo puede o no puede pensar, porque efectivamente lo hace, sino hasta qué punto sus pensamientos logran resistir estos procesos de imposición cultural, y no solamente digamos, esos procesos de imposición cultural, sino también cómo contribuyen a la comprensión del mundo. Y esa es la crítica que uno haría a la filosofía eurocéntrica, ¿sí? Pero también es una crítica que haríamos a pensar o a esencializar los pensamientos nativos de América Latina, de pensar, por ejemplo, que dentro de las culturas indígenas todo era perfecto, o que dentro de los pueblos africanos todo era perfecto. Lo que tenemos que comenzar a discutir es cómo esos pueblos, esos sistemas de pensamiento han sido excluidos, cómo la cotidianidad de esos pueblos está marcada por esa exclusión, y cómo desde lo que puedan aportar comenzamos a construir sistemas filosóficos. Entonces yo soy particularmente de la idea de que la filosofía es un ejercicio que todos los pueblos pueden hacer, y ponerle tintes, que es uno de los errores de Hegel, por ejemplo, ¿sí? Filosofía griega, y por allá en la antigüedad China, y por allá más en la antigüedad la India, y entonces luego Grecia, y luego Francia con la Ilustración, y luego Alemania. No, la filosofía es una capacidad que tienen todos los pueblos, y está unido a las relaciones históricas que se puedan tejer, pero también a las capacidades de resistencia que emergen. Entonces, básicamente, esa sería como la interpretación a ese, digamos, a esa apreciación que haces tú, maestro, de la posibilidad de otros pueblos de hacer filosofía. La filosofía es una capacidad humana, y al ser capacidad humana, todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Hay unas limitantes que están ligadas a lo histórico, que están ligadas a las relaciones culturales, pero que no obstante también nos permite comprender y demás.
Muchas gracias, Sebastián. Una invitación para que los asistentes, por favor, escriban en el chat alguna pregunta, algún comentario para poderlo formular acá. Y mientras ustedes lo hacen, quisiera pues hacer un comentario que me parece que hay que pensarlo también, y es este. Resulta que alguno tal vez se haya preguntado, se haya hecho dos preguntas. Primero, ¿por qué primer seminario si ya se han hecho muchos? Y segundo, ¿por qué en perspectiva latinoamericana y no latinoamericana como tal? La primera tiene que ver con que es, tenemos que aprender a hablar en primera persona. A veces se tiene una demasiada idolatría a los grandes centros de pensamiento, a los grandes institutos, y a veces no se tiene en cuenta lo que podemos hacer desde la cotidianidad, desde los saberes propios, desde los saberes nuestros. Por eso es el primer seminario nuestro. Es un primer seminario que hacemos con ustedes, no solamente para ustedes. Y por eso la invitación a que formulen y participen. En segundo lugar, en perspectiva latinoamericana, porque uno siempre habla en perspectiva. Uno nunca habla desde un punto privilegiado. Un problema que tiene la filosofía es ese, que pretende hablar desde un punto privilegiado. ¿Dónde se ve ese punto privilegiado? En dos aspectos. Uno, que se habla en singular, la filosofía y no las filosofías. Sí. Segundo, que es la manera como nos la han enseñado. Entonces, desde el principio, a nosotros nos enseñan historia y esa historia ha excluido a las tres A. ¿Quiénes son las tres A? Asia, África y América. Las ha excluido y usted pone esas tres A en el globo terráqueo y resulta que es el 60% de la población humana. Entonces es inaudito que solamente un sector, que además es un sector pequeño, esta Europa es apenas una península asiática, haya tenido la proeza de definir cómo es el mundo. Eso incluye lo siguiente, eso tiene implícitamente una actitud racista, porque dice, los demás pueblos de la tierra no pudieron hacerlo, en cambio nosotros sí, somos unos genios. El problema no está en que ellos se crean genios, el problema no está en que ellos hayan desarrollado sus propios pensamientos, porque en la historia de la humanidad hemos encontrado el etnocentrismo como una constante. Todos los pueblos se sienten el centro del universo. Los mayas se sentían que el árbol de la vida era hecho para los mayas, ¿sí? Y que todos se llamaban mayas, además. Lo mismo que los muiscas. Muisca quiere decir persona. Entonces, ese no es el problema. El problema es que nosotros, desde nuestra condición material latinoamericana, que no es nada abstracto, es un constructo cultural que supone la, la construcción a partir de un pueblo, de varios pueblos, de miles, de muchos pueblos, en lo que ahora se llama América Latina, que no existían como una unidad étnica, sino como una multiplicidad. Están también los pueblos africanos, que también fueron violentamente secuestrados y traídos aquí para la producción como tal. Todo eso nos constituye, para la producción del capitalismo, todo eso nos constituye a nosotros como entidad cultural, ¿sí? Y sin embargo, en las escuelas nos enseñan un pasado demasiado estrecho, demasiado reducido. ¿Cómo es posible que se siga hablando de la antigüedad y se limite solamente a Grecia, se limite solamente a Roma? Se hable además en una visión bastante lineal de la Edad Media y sigamos utilizando esa terminología para hablar de los problemas del mundo. Son errores gravísimos y sin embargo eso se sigue enseñando, se sigue diciendo Edad Antigua, Edad Media, además Edad Media no nos dice nada. Edad Media es ¿qué? Entre lo antiguo y lo moderno. Además de tener una linealidad o sea, una concepción del tiempo como progreso, está sacando de la historia a América y al Asia y al África. Les cuento una anécdota. Mirando un libro sobre historia del arte, 1390 páginas. No, mentiras, 13.900 páginas. Y solamente
100 dedicadas al África y América. Eso es inaudito. O sea, ¿y el resto quién lo hizo? El resto lo hizo Grecia, Roma, Europa. Entonces, fíjense que no se trata de decir, vamos a hacer toda una travesía filosófica para reinvertir el asunto y decir, no, es que vamos nosotros a ponernos codo a codo con un Hegel, codo a codo con un Nietzsche. No se trata de decir, la filosofía latinoamericana no existe porque, a ver, ¿dónde está su Nietzsche? ¿O dónde está su Camus? Y digo, pues nuestro Camus es Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl hizo toda una filosofía muy parecida desde la poesía en el universo maya, náhuatl, y no se le reconoce, simplemente no se le reconoce. Y ese racismo, ese sexismo y ese etnocentrismo es el que venimos a criticar de alguna manera. Primero, porque, como decía Sebastián, la filosofía es no solamente una forma de resolver los problemas de la cotidianidad, todos, políticos e incluso personales, no solamente eso, sino que no es una opción, es una necesidad de todos los pueblos, y todos los pueblos tienen que vérselas con resolver los problemas de su cotidianidad, y todos tienen la pretensión de universalidad. Entonces es una invitación a la crítica, y parte de eso es lo que vamos a desarrollar en el seminario, porque, claro, en una sesión no podemos abordar todo el asunto, y la intención es ir paso a paso viendo cómo se reconstruye un tejido histórico a la luz de unas ideas prestadas, que son por imposición del imperialismo español primero, luego el inglés, en fin, necesitamos revisar la historia para poder situarnos y lanzar una propuesta en categorías distintas. Un ejemplo para que se me entienda, y vamos al chat, que ya hay 2 preguntas, y es esta: ¿cómo es posible que con la categoría imperio, que eso es referida solamente a Roma, y de pronto a los imperios europeos, usemos ese mismo concepto para referirnos al Tahuantinsuyo o para referirnos al imperio azteca? O sea, no tenemos una palabra, nos da risa eso. Uno dice, claro, el reino, la reina, el rey, y estos son categorías que se aplicarían a regiones que no lo tienen. Pero ¿cómo sonaría esto extraño? Que uno dice, no, mire, es que la reina de Castilla, Isabel, y el rey Fernando de Aragón, decimos, en lugar de llamarle rey, ¿por qué no le llama sultanatos? ¿Por qué no decir que eso era un sultanato? Dice, ay, eso es de los árabes. Dice, sí, precisamente es de los árabes. Los reinos, esos reinos, pues son de Europa, no se pueden hacer extensivos a todos. Esto a manera de polémica, ¿sí? Vamos a ver, vamos a darle algunas, la palabra al chat. Hay 4 preguntas, yo creo que Sebastián las podemos abordar en lo que queda de tiempo, y así vamos mirando. Es muy importante, antes de dar la palabra a los participantes, que también nos hagan saber sus apreciaciones sobre el formato también. Esto es una construcción en colectivo, no queremos que se sienta como una clase más, donde el señor feudal es el profesor, ¿sí? Sino que haya la posibilidad del intercambio, de opiniones, la criticidad, ¿sí? De que señalen incluso los formatos en que hacemos la cuestión. Nosotros estamos abiertos a eso. Esa es la ventaja de desarrollar una temática de manera independiente. No se llama lista, no hay esos formatos restrictivos que hay ahí, y por eso yo invito a que los compañeros que están acá hagan, pues, yo creo que esto sobra, pero lo voy a decir, de una manera respetuosa, hagan sus apreciaciones y sus críticas para poder ir haciendo esto mucho más democrático. Esa es la razón de ser de un programa de filosofía alternativa. Entonces, Sebastián, voy a leer las preguntas que hay en el chat. Acá hay varias, hay unas muy interesantes. Bueno, está la cita, Natalie Vergara, bienvenida. Dice, el texto es del mito de Sísifo de Albert Camus.
valga recordarlo para quien quiera leer ese ensayo del filósofo argelino, ¿sí? De habla francesa. Segundo, dice, un saludo, gracias Andrés Esteban. Algunos de los críticos de la existencia de la filosofía latinoamericana apelan a la universalidad de la filosofía y, por tanto, reducen a una contribución o algo que se agrega. ¿Es verdad? En ese sentido, la filosofía latinoamericana se considera como un pie de página de la filosofía europea, que se pretende universal, por lo cual sería interesante saber cómo podría plantearse ese problema, cómo se reconoce la filosofía latinoamericana. Entonces, esa es la primera. Segunda, también de Andrés, como una contribución a la universalidad de la filosofía que se dice una actividad universal o como algo que toma sus propias formas. Listo. Yo creo, digamos, respondiendo a esa pregunta y de acuerdo con los postulados, por ejemplo, de los pensadores, sobre todo del siglo XX en América Latina, Leopoldo Sea, Augusto Salazar Bondi, bueno, todos estos personajes, Carlos Cuyen, el mismo Enrique Dussel, el debate está entre si la filosofía latinoamericana tiene pretensión de universalidad, ¿sí? O solamente es efectivamente el apéndice de la filosofía europea. Entonces aquí hay que tener en cuenta que esta discusión se remonta a la historia de las ideas. Entonces, en la historia de América Latina encontramos que en Argentina, por ejemplo, el primero en traer los textos filosóficos de Europa fue Juan Bautista Alberdi o Andrés Bello con su interpretación de Hume. Entonces ahí uno comienza a decir, bueno, la filosofía que hacen estos personajes es latinoamericana por haber nacido en Latinoamérica, así sea reflexión de pensadores europeos, o es una filosofía auténtica. Yo creo que ese problema de la autenticidad versus la dependencia es un debate que le hizo, digamos, mucho daño a la filosofía en tanto situada en América Latina, porque se confundió con ciertos nacionalismos y con ciertas concepciones. Para mí, la filosofía latinoamericana es una parte de la filosofía en el sentido general. Cuando hablamos de filosofía en general, no nos referimos exclusivamente a la griega o a la europea, si bien el concepto es un concepto europeo, pero como lo mencionábamos, todos los pueblos tienen la capacidad de hacerlo. Y entonces cuando un pensamiento surge situado, pues lo llamamos en la situación en donde emerge, pues llamamos Latinoamérica, porque hablar de Latinoamérica en sentido como un bloque homogéneo y completo es algo muy complicado, ¿sí? Es decir, ¿por qué decir filosofía latinoamericana y no cubana, por ejemplo? ¿O por qué filosofía latinoamericana y no mexicana? ¿Sí? ¿Por qué cuando hablamos de filosofía europea, si hablamos de la filosofía europea como una homogeneidad, pero dentro de ella hay filosofía alemana, hay filosofía francesa? Yo creo que la filosofía como discurso y como pensamiento y reflexión de la cotidianidad está situada histórica y geográficamente, no podemos desconocer eso, pero el ejercicio de pensarse esos problemas es lo que le da eso que usted pregunta, que sería el toque de la particularidad. Es decir, la filosofía latinoamericana es particular, en tanto que piensa problemas de América Latina es particular, ¿sí? Porque, digamos, toda la ética de la liberación que hace Enrique Dussel en los años 60, que después replantea muy interesante después de haber leído la obra de Marx, esa ética de la liberación coge los conceptos de Dussel, de Heidegger y de Levinas. ¿Qué pretende Dussel con ello? Pues decir, mire, Occidente dio esto, analicemos la realidad latinoamericana y entonces la idea del otro, que es levinasiana, pues logra tener digamos, un asidero aquí en Latinoamérica porque permite esa comprensión. El otro como la exterioridad, como el negado, y son conceptos europeos. Entonces yo creo que el ejercicio, más de preguntarse por si la filosofía latinoamericana tiene particularidades que la constituyen a sí mismo, es más el ejercicio de situar el pensamiento, y la posibilidad de situar el pensamiento pues le da ciertas características muy particulares. Esa es, digamos, la concepción o la respuesta a esa pregunta.
Muchas gracias, Sebastián. Hay otra pregunta. Está en referida a una interpretación. Es de Miguel Ángel Espitia. Te la leo. Y se la leo a todos para que también la vayamos pensando. Luego de una lectura heideggeriana del texto de Camus, digo lo siguiente. Hay una distinción que realizó el expositor entre la cotidianidad y la especulación. La primera, la primera le igualó a la filosofía latinoamericana, la de la cotidianidad, y la segunda a la filosofía europea. Sin embargo, pregunta Miguel, ¿qué tipo de filosofía europea solamente es especulativa y no mira la cotidianidad? Bueno, eso es una pregunta bastante interesante, bastante compleja. Yo debería decir, dentro del marco de la filosofía europea, hay también esa división. Una filosofía que se encargó de pensar lo cotidiano y otra que se encargó a la elaboración de conceptos. Pero, ¿cómo es posible que estos dos ejercicios puedan surgir? Volvemos al análisis de las sociedades o de los grupos humanos como productores. La producción, la producción no solamente es entenderla como nosotros la entendemos en relación con la economía. La economía es posterior al acto productivo y retoma los elementos del acto productivo, pero como tal no es el acto productivo. Entonces, cuando hablamos de la capacidad de los grupos humanos de la producción, tenemos entonces que son capaces de producir, reproducir aquello que les permite sobrevivir. Las sociedades europeas se han caracterizado por tener procesos históricos distintos a los latinoamericanos, a los africanos y a los asiáticos. Y eso ha permitido que se genere vamos a utilizar un concepto de Marx, un concepto económico que es la plusvalía en el conocimiento. La producción no solamente es en términos de las mercancías, y esa es una de las cosas que Marx analiza muy interesante en El Capital, sino que la producción es todo aquello que la creación, o sea, la praxis y la poiesis, utilizando conceptos griegos, la praxis y la poiesis es todo aquello que el ser humano puede construir. Y dentro de esa construcción están los conocimientos, están los conceptos, está la formalización de las maneras de interpretar el mundo real. Y entonces, en la medida en que las sociedades van avanzando, van teniendo un grado de desarrollo, ¿sí? Y ese grado de desarrollo no estamos diciendo Europa es más desarrollada que América, sino estamos reconociendo que dentro de los ejercicios de producción, de avance, de establecimiento de nuevas formas económicas, pues surge también este tipo. Entonces, el tipo de filosofía que Europa tiene y que se considera especulativa es toda aquella que ha logrado en las sociedades acumular cierta cantidad de plusvalor cultural. Entonces, claro, los problemas de Kant en su momento no van a ser los problemas de Frank Fanon al escribir Los Condenados de la Tierra. ¿Y por qué no? Porque la situación del contexto en donde emerge el pensamiento tiene unas tareas imperativas distintas, por eso hablamos de la cotidianidad. Kant está intentando explicar cómo la razón práctica se expresa en el mundo, ¿m? Cómo crear universales que partan éticamente desde su concepto del mundo. Eso es filosofía especulativa, porque está desconociendo que la base material es la que constituye la posibilidad de los pensamientos. Claro, Kant tiene unas construcciones universales, pero porque se asume que su pueblo es el universo. Entonces, eso es especulativo. Pero dentro de la misma Europa, como una resistencia a eso, surgen pensamientos como, por ejemplo, el materialismo de Marx. Y el materialismo de Marx, entre muchas otras formas de expresión filosófica, incluso la misma fenomenología, es una forma de intentar aterrizar eso a la cotidianidad. Pero ¿por qué me explico Marx? Porque Marx tiene en las 11 tesis sobre Feuerbach, tiene la 11ª que ha sido mal interpretada, pero la 11ª tesis de Feuerbach es muy interesante porque dice, muchos filósofos han interpretado el mundo. Lo que te trata es de transformarlo. Y esa transformación no se refiere exclusivamente a una acción, sino a la posibilidad de construir nuevos conceptos. Entonces, el mismo Marx está pensando no desde la perspectiva de que la filosofía me sirva a mí para actuar, como erróneamente se ha creído, sino que la concepción filosófica que se tiene debe ser replanteada. ¿Por qué? Porque es que me está llevando eso exclusivamente a centrar y a cerrar el método de análisis
desde una perspectiva europea y ubicada en un lugar geográfico determinado. Por eso, el transformar el mundo en esas tesis sobre Feuerbach, un Marx que todavía es hegeliano, pero que ya está superando y ya ha escrito los manuscritos económicos y filosóficos, ya ha leído la economía, porque la economía es la práctica material, entonces permite distinguir que hay una filosofía especulativa, y esa es la que él rechaza, y dice, no podemos seguir pensando cuántos ángeles bailan en la punta de una aguja, no, 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 es cómo reformulamos los conceptos que nos permitan entender e interpretar la nueva realidad. Por eso el marco categorial marxiano permite también una movilidad y en la construcción de eso. Entonces, cuando ya lo ponemos en lo latinoamericano, el hecho de que sea filosofía latinoamericana no implica que no sea especulativa, porque, como les ponía en el ejemplo, ¿sí? Si hablamos de filosofía latinoamericana, como los trabajos de Juan Bautista Alberdi o de Andrés Bello sobre Hume y sobre el positivismo, además porque Andrés Bello es bien interesante porque va a ser de los primeros que traigan esas ideas aquí. Lo que está haciendo Andrés Bello simplemente es una labor especulativa y se enmarca en la filosofía latinoamericana. No podemos pensar que el pensamiento latinoamericano es exclusivamente aquello que está diseñado para la liberación, como lo pensaba Enrique Dussel o como lo piensa Enrique Dussel, sino que también tiene sus elementos allí especulativos. Entonces, lo concreto de la filosofía está, no si en Europa hay o no hay, en Europa hay esa división, en todos los pueblos hay esa división. De hecho, y esto es una anécdota, ya con esto cierro para la explicación, Mao Zedong, cuando propone su idea de praxis, todo el mundo piensa que él está leyendo a Lenin. Y no, Mao Zedong, cuando propone la idea de praxis, que está buscando la concretidad, está analizando un filósofo que se llama Lao Tse. O sea, está yendo a aquello dentro del pensamiento histórico de su país, de su lugar de nacimiento, de su comunidad, que tiene un pensamiento concreto. Entonces, básicamente sería eso. Muchas gracias, Sebastián. Yo sé que la misma pregunta es supremamente interesante y gracias, Miguel, por la formulación y Andrés también, a Esteban, por las preguntas, porque mueven precisamente la discusión y sabemos que esto nos llevaría varias sesiones más y creo que sí es pertinente volverlas a traer. Digamos, ese es el espíritu del seminario. No quedar como que no me respondieron o como que no hay la posibilidad La idea es no dejar una deuda con las preguntas. Y no es que no las sepamos todos, eso no se trata, sino más bien de pensarlas juntos. Este planteamiento de lo cotidiano y lo especulativo es un hecho que tiene que ver justamente con cierta esquizofrenia, que yo la llamaría la esquizofrenia cartesiana, en el sentido en que hay como un alma por allí que se puede dedicar a cosas estrictamente formales y el cuerpo que se dedique a las cosas estrictamente naturales. Esa esquizofrenia hace, me parece a mí, que se dé este tipo de debates, de decir, espere, ¿por qué contrapone lo especulativo con lo cotidiano cuando parece que se responde a lo mismo? Y por eso es tan pertinente esas preguntas. Sebastián, hay otra pregunta, vamos a darle salida también, y con base en ella daríamos el paso para hablar de lo que sigue. ¿Listo? Entonces te la formulo. Sebastián, el centro de la problemática, esta pregunta la formula Cristian Camilo Pinzón. Dice, ¿el centro de la problemática que propones es la alienación? Y si es así, ¿cómo se podría lograr que el ser humano en su vida cotidiana interiorice la filosofía de lo concreto, considerando que la conciencia del ser humano no es consciente de su alienación? Esa es la pregunta. Listo. Efectivamente, una de las situaciones o las herramientas que permite digamos, asumir la vida cotidiana como algo natural, establecido y constituido es la alienación. Entonces, la alienación supone un desentendimiento del mundo, ¿sí? Si lo ponemos en términos marxianos, si lo ponemos en términos de Hegel, ya tendríamos otras concepciones, pero entonces, para ir concretamente a la pregunta, ¿cómo se lograría, digamos, que el ser humano interiorice una filosofía de lo cotidiano?
Y ahí es donde la situación del mundo, o sea, su lugar, su constitución como sujeto en el mundo, se va a ver abocado a una serie de condiciones, de situaciones que lo llevan a, digamos, a explorar esas posibilidades alternativas de pensamiento. Si uno utiliza categorías, por ejemplo, posmodernas como las de Gilles Deleuze, va a hablar de la ruptura, ¿sí? Cuando se generan las rupturas. Y entonces esa ruptura que se genera es lo que permite que se comience a filosofar desde lo cotidiano. Entonces, por eso yo iniciaba con Camus, con el mito de Sísifo, porque resulta que este pensador, que es muy interesante, además que es argelino, y al ser argelino está en un contexto histórico en donde pues Argelia era colonia de Francia y tiene todas unas significaciones allí. Entonces, en un texto que se llama El extranjero, él asume, su madre ha muerto, ¿no? Y entonces él dice, bueno, no sé cuándo murió, si murió ayer o antier. O sea, el hecho, por ejemplo, de la muerte de la madre le lleva a comenzar a pensar filosóficamente la situación. Entonces, romper con esa alienación, porque usted no es consciente de la alienación y no va a ser consciente que está alienado, no va a ser consciente que está alienado hasta que no se desaliene. Entonces, en ese orden de ideas, para que la filosofía de lo cotidiano se nos incruste en la cotidianidad, pues tienen que haber momentos de ruptura que lo permiten. Por ejemplo, ya que estamos en el contexto de esto, en Estados Unidos está ya una serie de protestas por algo que era cotidiano. ¿Qué es lo cotidiano en Estados Unidos? Que la policía violente a los afroamericanos, ¿cierto? Por una determinada. Y este hecho de la muerte de este personaje a manos de la fuerza pública desató en cadena un montón de cosas. ¿Por qué? Porque detrás de la alienación, pues sí está toda la carga y toda la presión que no nos es develada. Y entonces cuando el sujeto comprende que aquello que está viendo no es lo normal, que no es lo cotidiano, estalla. Por eso hay un texto muy interesante que refleja esta respuesta que se llama Hegel, Haití y la historia universal. Porque aquí se plantea cuál es la lucha, cuál es la lucha de los haitianos, 1808 se independizan ellos, cuál es la lucha de estos negros en la colonia, una colonia de Francia que no tiene ningún valor más allá del dominio mismo de las plantaciones de azúcar y demás, o sea, lo que importa es lo que hay en la isla, no las personas. ¿Qué es lo que motiva a que esta gente de su cotidianidad se salga, se rompa? Pues entonces ahí es donde viene la lucha por el reconocimiento del ser humano. Y eso mismo se puede aplicar a muchas otras historias, como por ejemplo lo que pasaba en los campos de concentración de Auschwitz, ¿no? ¿Por qué si esta gente era más se dejaba conducir? O sea, estaban alienados, ¿qué permitía? Entonces, ahí lo que se necesita, lo que se requiere es que la vida cotidiana se vea abocada a una ruptura. Y la ruptura es lo que permite que nos demos cuenta de que aquello que estaba sucediendo no es lo normal. Nunca nos hubiéramos esperado que esta situación de la muerte de un afroamericano a manos de un policía, que es tan cotidiano y tan naturalizado en la vida cotidiana y común de los Estados Unidos, pues desencadenara semejante pues estallido social, ¿no? Entonces, básicamente es eso, romper la alienación es romper con la normalización de la vida cotidiana. Y entonces ahí es donde la filosofía de lo concreto, de lo cotidiano, se nos incrusta en los análisis. Básicamente es eso. Muchas gracias, Sebastián, y por las preguntas que nos ponen a mover el discurso. Ya para, digamos, ser una lección inaugural requiere como un espacio estrictamente introductorio. Hemos avanzado algo de la temática. Quisiera compartirles las siguientes sesiones, qué es lo que se va a hablar y las fechas, y a su correo se le va a enviar una copia de este cronograma para que lo tenga allí presente y pueda asistir. Para la próxima, entonces, intentaremos que sí sea por Facebook. No olvidar a los participantes la descripción allí en el formato, pues para que en las próximas sesiones que podamos estar también pues sean certificadas, ¿no? Igual el programa se les va a enviar. La idea es que, como se les dijo, si bien a veces terminamos siendo un
poco conceptuales, la idea es hacer filosofía para aquellos que no se dedican a la filosofía, pero pues que pues, nos permita comprender los problemas filosóficos. Qué pena interrumpirte, maestro. No, 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 eso es un aporte, no es una interrupción. Entonces, muy bien, ya aclaradas esas cosas, les recuerdo, a pesar, y retomo justamente lo que dice Sebastián, a pesar de que pueda sonar rimbombante y supremamente técnico, la idea es ayudar a que el discurso aterrice un poco más, digamos, cuando lo consideremos pertinente. ¿Y cómo sabemos que eso es así? Por las preguntas que ustedes formulen. Yo los invito también a que a que hagan preguntas que también impliquen estas definiciones. No para todo el mundo es claro el concepto de alienación. Hay gente que dice alienación o enajenación, por ejemplo. Entonces, también es pertinente que se hagan ese tipo de preguntas sin ningún asomo de vergüenza. Esto es una acción pedagógica y por lo tanto tenemos que aprender también a bajarle a la arrogancia que ciertos discursos filosóficos tienen, ¿no? Donde entonces se habla con citas rimbombantes y con cosas que solamente unos pocos han leído. Nosotros estamos en contra de eso, a pesar de que no excluimos esas lecturas. Y en algún momento tendremos la ocasión de hablar de términos técnicos y de filosofía, lo que se le llamaría una filosofía técnica, por ejemplo, de lógica, pero haciendo todo el ejercicio, todo el esfuerzo de que sea claro para todos. Y eso no se logra si los que asisten también no nos hacen las preguntas que consideren fundamentales para su entendimiento. Entonces, les comento rápidamente el cronograma. Hoy eran las tareas imperativas de la filosofía hoy. La próxima sesión, el 6 de junio, la dedicaremos a pensar la cotidianidad, crítica de la filosofía abstracta. Esa estaría a cargo de mi persona. La tercera es el hambre como pretexto filosófico y sería la necesaria reflexión económica en la filosofía. Entonces es ver cómo de alguna forma estos elementos que Sebastián ya ha mencionado de la producción, la poiesis, hacen parte de la reflexión filosófica y que no son para nada un discurso ajeno a nuestra cotidianidad. Y el hambre me parece que es un elemento que nos permite articularlo. Eso sería el 13 de junio. El 20 de junio está invitado el profesor Santiago Patarroyo para que nos ilustre sobre la distinción entre dos conceptos que nos resultan interesantes para esta discusión desde la perspectiva latinoamericana, que es la poscolonialidad y la decolonialidad. ¿Cuáles son las diferencias que hay allí? Eso es el 20 de junio. El 27, a cargo del profesor Román Santiago Artunduaga, el tema de la modernidad de América Latina. ¿Qué sucede con la modernidad de América Latina en ese contexto? El 27 de junio. Y hasta el momento, la sexta sesión, esperamos alargarlas un poco más. El tema de la urbanización en América Latina, el 4 de julio, a cargo del maestro Diego González. Todos ellos han tenido una formación en filosofía y en ciencias sociales y por eso nos permite traer unos estudiosos a esta aula que por el momento es virtual. Listo. Para no restarles más tiempo, quisiera pues despedirlos, saludar, esto es paradójico, ¿no? Despedirlos, pero saludar el seminario y seguirlos invitando a que nos veamos la próxima sesión con sus preguntas, con su participación y nada, es un saludo y bienvenidos Montaña de Letras. No sé si Sebastián quisiera. Sí, para despedir, pues muchas gracias por las preguntas, muy, muy interesantes. La idea es que aquellos que no están muy familiarizados con la filosofía también se familiaricen y comencemos un ejercicio pues de diálogo, ¿no? Que es donde nos encontramos finalmente y donde podríamos hacer esto de la filosofía de lo concreto. Muchas gracias y nada, estamos atentos, las preguntas. Sigan la secuencia del seminario, es muy interesante, hay una propuesta académica bastante interesante, pues desde la cotidianidad. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos prestado la atención
Y nada, quedamos atentos entonces a cualquier duda o cualquier sugerencia. Muchas gracias a ustedes por haber asistido. Bien, le agradezco mucho, mi profe, de verdad le agradezco mucho por sus valiosos aportes y un gusto volverlos a ver a ustedes, así sea por estos medios. De parte mía, le agradezco mucho y espero acompañar la siguiente sesión y mis estudiantes también. Listo, profe, muchísimas gracias. Es usted muy amable. Feliz tarde. Igualmente. Hasta luego. Mil gracias. Samuel ya se fue, me preguntaba Samuel que si era posible las grabaciones. Claro, estas van a quedar subidas ahí en Montaña de Letras, en la página, para que puedan acceder a ellas. Claro que sí.